Hablando del lugar donde Dios habita, creo que muchos aquí sabemos que desde la antigüedad Dios siempre buscó un lugar donde habitar, ¿eh? Y hay un pasaje en Isaías capítulo 66 donde Dios lo manifiesta, Isaías 66, versículo 1, ¿eh? Quizás podemos ponerlo en la pantalla. Está en la pantalla. ¿Y por qué yo no tengo esa prendida? Isaías 66, 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios siempre buscó un lugar donde habitar, ¿sí? Y también sabemos nosotros que el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos, de símbolos, de lo que llamamos tipos, sombras, para entender el verdadero sentido, verdadero propósito que Dios tenía con esto de andar buscando un lugar donde habitar, ¿sí? Y Dios le habló a la gente de la antigüedad acerca de esos, o a través de esos símbolos, para que de alguna manera entendieran que Dios andaba buscando un buen lugar donde vivir, ¿sí? Y a los hombres del Antiguo Testamento, sobre todas las cosas, les tuvo que hablar a través de símbolos, ¿sí? Y de elementos que ellos manejaban cotidianamente, porque no había otra forma que ellos pudiesen entender o acercarse al entendimiento de lo que Dios le quería decir. ¿Por qué? Porque ellos en aquel tiempo todavía no contaban con aquel que nos enseña todas las cosas, ¿sí? Jesús, obviamente muchos años después, le dijo a sus discípulos que tenían que esperar a aquel que enseña todas las cosas. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Y recién cuando el Espíritu Santo bajó en Pentecostés y se empezó a meter dentro de la gente, ¿sí? Entonces la gente empezó a entender de manera diferente todo lo que Dios decía. Antes de eso, Dios siempre tuvo que hablar en simbolismos, porque no había forma de que ellos lo pudiesen entender. Por eso el autor de Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 18, dice: ustedes, y me paro acá para explicar esto, Hebreos está escrito después de la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando dice ustedes, ¿a quién está hablando? A aquellos que ya contaban con el Espíritu Santo. Es decir, a los que ya habían atravesado la experiencia de que Cristo murió en la cruz y todo eso, ¿eh? Estaban viviendo en la época del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Complicado? ¿No? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. El Espíritu Santo ya había venido. Entonces ahora el autor de Hebreos le habla a esa gente que ya había recibido el Espíritu Santo, que ya entendía las cosas diferentes, y le dice a ellos: ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar. Monte Sinaí era del Antiguo Testamento, en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta, ¿tá? Aquí encontramos algunos de esos símbolos a través de los cuales Dios tenía que hablar. En el Antiguo Testamento Dios hablaba así, hablaba a través de truenos, a través de tormenta, a través de fuego, ¿sí? No tenía otra forma de hablarle al hombre y a la mujer, porque todavía el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos, ¿sí? Pero había un problema cuando Dios hablaba de esa forma. El mismo texto, allí en Hebreos, versículo 21, dice que tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte, que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Así que, si bien Dios hablaba, ¿sí?, a través de estos símbolos, a través de estos elementos, a través de elementos de la naturaleza, el problema estaba en que la gente se asustaba mucho, ¿sí? Y entonces el objetivo no se terminaba nunca de cumplir. Versículo 22,
Entonces el autor de Hebreos dice, pero ustedes, por el contrario, se han acercado a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Fíjense la diferencia. En el Antiguo Testamento, la gente se encontraba con un monte que se quemaba todo el tiempo, con voces que salían de truenos, de relámpagos, ¿sí? ¿Se imaginan ese ámbito? ¿Sí? Ese ambiente. Bien. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la gente que ya atravesó la cruz de Cristo, aquellos que ya fueron llenos del Espíritu Santo, dice, están delante de el Dios vivo, el que vive para siempre. Dice, allí hay miles de ángeles que alaban a Dios y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. Se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de Él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. ¿Está? Es decir, está hablando de dos ámbitos totalmente diferentes, ¿sí? Un ámbito que asustaba y un ámbito absolutamente de libertad. ¿Ah? Si no lo entienden, no importa, porque esto es solo la introducción para poder llegar a lo que quiero decirles esta noche. Porque lo que quiero volver al tema del lugar donde Dios habita. Porque en el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaba el Espíritu Santo dentro de la gente, y Dios ya estaba buscando un lugar donde habitar, le tuvo que decir a Moisés y a muchos otros que Él tenía que habitar en un templo. Entonces, por eso es que le mandó a Moisés construir un tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo era el templo que ellos se construyeron en medio del desierto y ahí supuestamente vivía Dios. Es medio ilógico pensar que Dios pueda vivir en una carpa, ¿no? Como esa. Pero era la única forma que Dios se hacía entender en ese tiempo, para que ellos entiendan esto, lo que leímos en Isaías 66, que Dios está buscando un lugar donde habitar. ¿Sí? Entonces, nosotros hoy que sí tenemos al Espíritu Santo adentro y Él nos explica, podemos entender algunas otras cosas que son las que ahora les voy a mencionar o mostrar a través de los próximos textos. Por ejemplo, el de Hechos capítulo 7, versículos 48 al 50. Allí dice que el Dios Altísimo no vive en templos. ¿Se acuerdan que antes le había mandado a fabricar templos para que Él habite? Ahora dice que no vive en templos. ¿Cómo es el tema? Es que antes no lo podían entender de otra forma. Ahora recién se lo puede explicar. Y entonces le dice, el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me van a construir? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso si yo mismo hice todas estas cosas? ¿Sí? En aquel tiempo, cuando Dios habló, ellos pensaron que tenían que hacer un edificio como este. Ahora están entendiendo que en realidad el lugar donde Dios habita es el corazón de la persona. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Otro texto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Decida que tenés al lado, no sos tu dueño. ¿Te quedó claro decir? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice, nosotros somos templo del Dios viviente. Decida que tenés al lado, yo soy templo del Dios viviente, aunque no lo creas. Templo, decirle, no catedral. Sin alusiones personales a nadie, ¿no? Nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Uno más. Efesios capítulo 2, versículos 19 hasta el 22 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento que los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Está hablando de nosotros, ¿sí?
En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios. ¿Sí? Así que nosotros estamos siendo construidos por el Espíritu Santo para ser una morada donde Dios habite. ¿Ah? Por eso siempre decimos que Dios trabaja en nosotros. ¿Para qué trabaja en nosotros? Para poder vivir adentro. Y cuanto más trabaja, más nos acondiciona para que este lugar sea un lugar apto, digno para que Él viva acá. ¿Me van siguiendo? Entonces, en este pasaje de Efesios 2 se contesta la pregunta de Isaías 66. Cuando Dios preguntó, ¿dónde voy a habitar yo? Efesios 2 lo dice. Dice que Dios va a habitar dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros que somos su pueblo. Por eso, ahora empezamos a entender a partir de esto algunas cosas que en el Antiguo Testamento no se entendían bien. Por ejemplo, cuando el profeta Zacarías anunciaba que el Mesías reconstruiría el templo del Señor. Claro, en aquel tiempo ellos estaban en medio de ataques y qué sé yo, hasta inclusive una de las invasiones destruyó su templo por completo. Así que cuando ellos escucharon esa profecía, ellos entendieron, el Mesías que venga va a construir literalmente, o sea, va a levantar, va a pegar ladrillo. Y el profeta no estaba hablando de eso, sino que estaba hablando de que el Mesías vendría a construir este templo. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Se refería al cuerpo, donde Dios va a habitar. Cristo mismo, cuando ya estaba entre sus discípulos y hablaba a la gente, le decía que Él iba a reconstruir el templo en 3 días. ¿Sí? Claro, los religiosos de la época se recontraenojaron porque ellos también pensaron de que estaba hablando del templo de ladrillo. Dice, imposible, llevó más de 40 años construir esto y vos en 3 días lo vas a edificar. Pero él estaba hablando de los 3 días que iba a estar en la tumba, donde el cuerpo de él iba a ser reconstruido para que Dios habite dentro de él. ¿Por qué? Porque lo que Cristo vino a hacer es a solucionar un problema que había ocasionado a Adán. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Sí? Bueno, la mayoría de ustedes no lo conocieron, pero Adán estaba destinado a ser el lugar donde Dios viviera, pero pecó y arruinó el templo donde Dios quería vivir. Entonces Cristo vino a restituir el templo. En 3 días, cuando él estaba en la tumba, restituyó el templo. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, Dios quiere habitar en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien, todo esto fue la introducción. Para ahora leerles el pasaje que sí, del cual les quiero hablar esta noche, y que fue el que provocó todo esto, ¿no? Yo sigo con la exhortación de Pablo de hace 2 miércoles atrás, ¿no? Leyendo Ezequiel. ¿Viste? Sigo siendo obediente, Pablo. No sé cuántos están leyendo Ezequiel como Pablo recomendó. Sigo leyendo Ezequiel y entonces ahora llegué al capítulo 5 y me encuentro a partir del versículo 5 que Dios dice lo siguiente. Dice, así ha dicho Dios el Señor. Aquí tienen a Jerusalén. La establecí en medio de las naciones y de los países a su alrededor. Pero ella cambió mis decretos y mis ordenanzas. Su maldad fue mayor que la de las naciones y países a su alrededor, pues no obedeció mis decretos y mis mandamientos, sino que los desechó. Por lo tanto, así ha dicho el Señor, ustedes se han portado peor que las naciones a su alrededor. ¿Sí? ¿Vieron cómo Dios empieza a retar a su pueblo, no? Dice, da la idea de que algo hicieron mal, pero no entra en detalles. No han seguido mis mandamientos, ni han obedecido mis leyes, pero lo habla en general, no está hablando en detalle de cuáles son los mandamientos que el pueblo no había obedecido. Ni siquiera se han sujetado a las leyes de las naciones o a su alrededor. Por lo tanto, así ha dicho el Señor, Jerusalén, yo estoy contra ti. Y voy a dictar sentencia contra ti a la vista de las naciones. Acuérdense que Jerusalén era el pueblo que Dios había elegido, o sea, era su pueblo. Supuestamente
tenía que haber una buena relación entre Dios y ese pueblo, pero ahora Dios lo está retando y no solamente lo reta, sino que además dice que lo va a castigar tremendamente. Dice, voy a dictar sentencia contra ti a la vista de las naciones. Por tus acciones tan repugnantes, y no dice cuáles acciones son, voy a hacer contigo lo que nunca antes hice, ni volveré a hacer. En tus calles los padres se comerán a sus hijos. Terrible, ¿no? Y los hijos se comerán a sus padres. Voy a dictar sentencia contra ti y lanzaré a los cuatro vientos todo lo que de ti quede. Y si yo estuviese en este lugar, si yo estuviese escuchando esto, yo estaría casi a los gritos preguntando, Señor, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Y por fin Dios les dice lo que hicieron y la causa de por qué Dios está tan enojado. Le dice, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Yo, el Señor, juro que voy a destruirte por completo y sin misericordia no te voy a perdonar. Claro, ellos escuchaban aquel tiempo esta palabra y decían, uy, ¿qué hicimos con el edificio? Pero nosotros que estamos leyendo este texto de este lado, ya entendemos de qué está hablando el Señor, ¿no? Cuando Él dice, por haber profanado mi santuario. ¿Cuál es el santuario del Señor? ¿Cuál? Hola, hola, ¿están todos mudos ahora? Díganlo, el santuario del Señor soy yo, díganlo. Santuario del Señor soy yo. Terrible la sentencia que el Señor suelta sobre quienes, sobre los que profanaron su santuario, el único lugar que Dios eligió para habitar, nuestro cuerpo. Tremendo, ¿no? Les leo rapidito lo que sigue, solo para que se asusten un poquito más. Palabra del Señor. Una tercera parte de tus habitantes morirá en tus calles por causa de la peste y el hambre. Una tercera parte de ellos morirá por la espada en tus alrededores. Y la tercera parte restante la esparciré por los cuatro vientos. Voy a perseguirlos espada en mano. Así se calmará mi furor y se saciará mi enojo. Así quedaré satisfecho. Y una vez que se haya calmado mi enojo, ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Voy a dejarte en ruinas, serás la burla de las naciones que te rodean y de todos los que pasen a tu lado. Cuando en mi furor e indignación te reprenda y dicte yo sentencia contra ti, serás motivo de burla y oprobio entre las naciones que te rodean. Les servirás de escarmiento y de motivo de espanto. Yo, el Señor, lo he dicho. ¿Se están asustando? Sigo. Cuando yo lance contra ustedes las mortales saetas del hambre para destruirlos, haré también que aumente el hambre entre ustedes, pues les quitaré el abasto de pan. Voy a lanzar contra ustedes hambre, peste y muerte, y bestias feroces que los devoren y espadas que les quiten la vida. Yo, el Señor, le he dicho. ¿Y todo esto por qué? Porque no cuidamos el templo donde Dios quiere habitar. Nunca pensamos que era tan grave, ¿no? Nunca pensamos que era tan grave. Pero es gravísimo. Yo no lo quiero hacer hoy porque nos llevaría mucho tiempo. Pero estos últimos 3 párrafos que les leí dan para hacer un análisis, pero perfecto, con lo que hoy pasa en nuestra sociedad. ¿Sí? Es como estar leyendo el diario de hoy. Algunas consecuencias, o todas las consecuencias que Dios describe en Ezequiel por haber profanado su santuario, se aplican hoy perfectamente. Tremendo, ¿no? Entonces, el tema es que Dios reclama la falta de cuidado de su santuario, o sea, del cuerpo. Entonces, ahora que sabemos esto, que sabemos que a Dios le molesta en extremo que no cuidemos su templo, ahora entendemos por qué el mundo moderno atenta todo el tiempo contra nuestro cuerpo. Mundo moderno, o debería decir el infierno. Las tinieblas. Porque hoy lo que acostumbramos a decir, bueno, lo que pasa es que en el mundo de hoy hay tantas cosas que nos enferman, que enferman el cuerpo, pero en realidad no es el mundo moderno. Ahora podemos entender que hay una estrategia del infierno, ¿sí? A través del mundo moderno, a través del sistema, que fue inventada ¿para qué? Para dañar el lugar donde Dios quiere habitar. ¿Me siguen hasta acá?
Y el mundo está lleno de oportunidades para que nosotros dañemos nuestro cuerpo, para que abusemos de nuestros cuerpos. Les pongo solamente algunos ejemplos, porque creo que la reacción que yo quería causar esta noche ya la causé, ¿no? ¿Ya entendieron? Pero por las dudas les menciono algunos ejemplos, ¿sí? Comidas rápidas que carecen de vitaminas y de minerales importantes, o sea, estamos obviando algunas cosas que deberíamos tener en cuenta para cuidar el templo. Pero que en lugar de eso están llenas de grasas, de azúcares, de químicos, ¿sí? Que afectan la salud. Es increíble, ¿no? Pero qué casualidad que la caída del hombre comenzó a través de la tentación, ¿con qué? Con algo para comer. Qué casualidad que cuando el diablo fue a tentar a Jesús, ¿por dónde empezó? Por la comida. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, le dijo, ¿no? De la misma forma, el abuso de drogas y otras sustancias legales o ilegales. Porque que sea legal no quiere decir que sea bueno, ¿no? Solamente está diciendo que fue aprobado para el consumo de quien sea. Pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Sustancias que atacan los músculos, que atacan los pulmones, que atacan el corazón y muchas de ellas que atacan el cerebro, o casi todas. Una de las cosas que me llamó la atención estos días, estaba pensando, antes de empezar a escribir esto, ¿no? Estaba pensando en esto, ¿cuánta gente últimamente que sufre de ACVs, ¿no? Los que trabajan en salud aquí capaz que me puedan confirmar eso, ¿no? Me parece como que hay más que antes. Como que la vida moderna, y claro, y de menor edad, claro, sí. Antes de escuchar una ACV era, y sí, ya estaba viejito, pero ahora la ACV lo sufren personas de 30 años. Tenemos niños con ACV en este tiempo, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y obviamente, daños irreparables. Todas con la intención de ¿qué? De afectar ¿qué cosa? El lugar donde Dios habita. ¿Sí? Para seguir con los simbolismos, a lo mejor para nosotros mismos es más fácil de entender. Si usamos simbolismo que se usaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Si este edificio queremos vivir nosotros, pero empiezan a sacarle partes, ¿no? Le sacan las luces. Y tenemos que vivir acá, pero en oscuridad. O le sacan las puertas y tenemos que vivir con el viento y el frío que entra en invierno y con el calor que entra en verano, ¿no? O sea, esa es la intención del infierno, ¿no? Ir quitándole cosas al lugar donde habita Dios para que cada vez sea menos habitable para el Señor, ¿sí? Enfermedades que se producen a causa de los vicios como la cirrosis, problemas mentales, ¿sí? Problemas mentales que vienen a causa de abusar de las drogas, ¿sí? Que afectan los reflejos, que afectan el área del factor sorpresa. Vieron que todos nosotros tenemos una capacidad, una cierta capacidad para responder a las sorpresas, ¿sí? Pero hay determinadas drogas que afectan ese área. Entonces no podemos responder con madurez. Por eso, desde hace un tiempo acá, a esta parte, vieron que uno dice, pero a ver, ¿por un par de zapatillas lo mató? Y generalmente el protagonista de esa historia es una persona que había consumido drogas. Algún tipo de drogas, específicamente. Y escuchamos cosas así, ¿no? Y después decimos que escuchamos que los parientes dicen, pero ni siquiera se resistió. Le iba a entregar todo y lo mató igual. Es que no pueden manejar el efecto sorpresa. Entonces, vieron que uno de reojo, si alguien hace un movimiento, en milésimas de segundo, uno determina lo que el otro va a hacer. Si lo que el otro va a hacer es peligroso para mí o no. Entonces, si alguien levanta la mano al lado mío, yo no me asusto todas las veces, porque en una milésima de segundo yo determino que solamente levantó la mano para saludar a alguien o para sacarse una mosca del pelo, qué sé yo. Hay determinadas drogas
que afectan tanto el factor sorpresa que se maneja en algunas hormonas, que esas personas no pueden determinar que esa acción es una acción positiva. Entonces, frente a un asalto o un robo, por ejemplo, la persona solamente respira y el otro ya determinó que lo iba a dañar y disparan. Ese área en su vida, en su cerebro, fue afectado por el consumo de las drogas. Y poco a poco, el cerebro se va carcomiendo y deteriorando mucho más, ¿no? Recuerden, la intención siempre es dañar el templo que Dios dijo que quería evitar. Aún, bueno, enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Que es producto de desórdenes sexuales. Y a causa de eso, el cuerpo comienza a confundirse. Y entonces empiezan a suceder cosas que parece que no tienen relación, pero que son extrañas. Por ejemplo, nuestro cuerpo fue creado para que en determinadas primeras veces de algunas cosas que hacemos, se libere una hormona llamada adrenalina que afecta nuestra memoria, para poder recordar esos momentos. Por ejemplo, la primera relación sexual. En la creación Dios determinó que en la primera relación sexual esa hormona se libere, afecta nuestra memoria y así siempre recordamos un momento grato con la persona con la que debiéramos pasar el resto de la vida. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es el problema que tiene el cuerpo? Que el cuerpo libera esa adrenalina, esa hormona, con distintas personas y empieza a confundirse. Entonces, inconscientemente, como la memoria no está funcionando adecuadamente como Dios nos creó, empieza a actuar la frustración, la decepción y la depresión, y nadie sabe por qué. Entonces estamos en una relación de pareja que pareciera que está buena, debiera estar buena, está todo bien, pero yo no la puedo disfrutar. Porque claro, porque la adrenalina de la memoria se liberó 17 parejas antes. El cuerpo está confundido y empieza a estresarse. No está funcionando como Dios lo creó. ¿Entienden? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Dañar el templo que Dios decidió usar para vivir. Entonces, hoy por hoy sucede que cuando Dios llega a la vida de muchas personas en esta época, ya llega a habitar a un templo al que le quedan pocas ventanas, pocas puertas, pocas luces, poca toda, ¿no? Casi ya no funciona. ¿Me siguen? Encontramos en la Biblia que Dios nos reprende por muchas cosas, pero una de las más graves es esta. Fíjense cómo Dios se enojó cuando le escribía a Ezequiel, ¿no es cierto? O al pueblo en realidad a través de Ezequiel. El dañar el santuario, el dañar el templo es tremendamente grave para el Señor. Y yo solamente mencioné hasta ahora cosas que tienen que ver con lo físico, ¿no? Sustancias y cosas que hacemos específicamente con lo físico. Pero ¿cómo afecta a nuestros cuerpos, por ejemplo, la mentira? ¿No? Entramos en el círculo vicioso de la mentira, que termina transformándose en ansiedad y en estrés. Y el estrés afecta a nuestro físico. Y el estrés afecta el estómago, causa úlceras. Y el estrés afecta nuestro corazón, causa arritmias. Y el estrés afecta nuestro sueño, dormimos menos. ¿Sí? Los estudios confirman que las personas que duermen poco al manejar, por ejemplo, evidencian síntomas similares a los que consumen drogas o toman mucho alcohol.
O sea, manejar con sueño es prácticamente lo mismo que manejar alcoholizado. ¿Sí? Todo a causa de el estrés. Los estilos de vida de altos estreses, ¿no? Que requieren, hoy se requiere de más horas de trabajo, más esfuerzo, ¿sí? Bueno, afecta más el corazón, trae más ACV, como recién dijimos, ¿no? Todo tipo de males. Entonces, hoy necesitamos reflexionar sobre este reto de Dios al pueblo en época de Ezequiel, pero sobre todo a los llamados de atención que toda la palabra de Dios nos hace con respecto al uso del cuerpo, ¿no? Necesitamos reflexionar sobre lo que el apóstol Pablo decía: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro templo fue ideado para que sea templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo fue ideado para que sea un lugar donde habite Dios. O sea, la gran pregunta es: ¿puede Dios habitar adentro de esto? Es una pregunta que cada uno se la tiene que responder. Yo no puedo responder por todos, puedo responder por mí. De hecho, cuando me lo empiezo a preguntar, empiezo a preocuparme. Digo, bueno, sí, en algunas áreas está todo bien, pero la verdad que hay otras áreas donde tengo que hacer una limpieza antes de que Dios pueda entrar a vivir, ¿no? Existen demasiados creyentes que buscan la santidad solamente en el área del alma y del espíritu. Pero la santidad en cuestiones del cuerpo no se tiene en cuenta. Y es un reclamo grave, fuerte, de parte de Dios. Por eso Pablo le escribía a los tesalonicenses y le decía: que Dios mismo, el Dios de paz, les haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno. Ahora, claro, cuando uno lee esto, sin defecto alguno, uno se preocupa y dice: bueno, pero lo que pasa es que yo ya llegué al Señor con defectos. Mi cuerpo ya tiene defectos. ¿Sí? Bien, yo creo esto, miren, yo creo que aún que Dios le haya dicho a Moisés que hiciera el tabernáculo con pieles de tejón. Tejón era un animalito que andaba por el desierto, lo único que se podía cazar en esa época, en ese lugar donde ellos vivían, ¿sí? Tejón, ¿no? Había que juntar unos cuantos tejones para hacer el tabernáculo, pero la verdad es que el tabernáculo se hizo con pieles de tejón. Y en ningún momento Dios le dice: fíjate que el tejón sea absolutamente perfecto, que no tenga nada de nada. En otro momento sí le da órdenes acerca de los animales que tenían que usar y tenían que ser perfectos. Del tejón no dice nada. Y yo creo que eso también habla, como diciendo: a ver, no importa tanto la piel que recubre, lo que importa es que ese tabernáculo esté consagrado. ¿Sí? Entonces, no importa tanto cómo está tu cuerpo hoy, en este día que estás escuchando esta palabra, en la cual el Señor nos está llamando la atención. Lo que importa es que hoy lo consagres y a partir de hoy tu cuerpo sea utilizado solo como lugar donde Dios habita. O sea, cuando decimos solo lugar donde Dios habita, significa donde no habita otra cosa, no habita un pensamiento que no sería de Dios, no habita una palabra que nunca saldría de la boca de Dios, ¿sí? No habitan actitudes que Dios nunca tendría. Es un lugar de uso exclusivo. Dios no comparte su casa con nadie. Dios no comparte su casa con nadie. Si otro la quiere usar y si nosotros le damos permiso a otro para que la use, Dios dice: perfecto, que venga el otro, yo me voy. Dios no la comparte. ¿Me sigue? Entonces la pregunta hoy es: ¿cómo describirías el estado de tu templo del Espíritu Santo, de tu templo de Dios, de tu santuario de Dios? ¿Cómo lo describirías? Déjenme que les lea unos textos más y termino. Por ejemplo, Lucas capítulo 19. Dice: cuando llegó cerca de Jerusalén, Jesús, ¿no? Al ver la ciudad, Jesús lloró por ella diciendo: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo.
Pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra. ¿Por qué? Porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. ¿Te pasó alguna vez que fuiste a visitar a alguien y llegaste y la casa estaba hecha un desastre? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Les digo lo que se me hubiese ocurrido a mí, que de hecho me pasó muchas veces. No me estaban esperando. ¿Sí? Justo el otro día, le contaba a Marina que el otro día estaba en una reunión, Marina andaba con el auto, así que yo andaba de a pie, y una de las personas que estaba conmigo en la reunión me dice, ¿querés que te acerque a tu casa? Bueno, le digo, gracias. Así que fuimos hasta su auto. Cuando voy a subir al auto, primero tuve que sacar todo lo que había del asiento, del acompañante, ¿no? Estamos hablando de un vehículo de 19 asientos y yo me fui a sentar en el último, no, un coche normal, encima de alta gama, pero con una mugre que no les puedo explicar. ¿Sí? Así que saqué todo lo que había del asiento, limpié un poquito para no ensuciarme la ropa, ¿no? Me fijé bien dónde ponía los pies para no ensuciarme la suela de mi zapato. Y así quietito, sin tocar nada, me fui hasta mi casa. Claro, era obvio, esa persona no estaba esperando que yo me suba a su auto ese día. ¿Qué le pasa a Dios cuando llega a una vida que está en esas condiciones? Está sucia, que está desordenada, con olor. ¿Qué es lo que diría Dios? Me imagino que lo mismo. No me estaba esperando. No estaba pensando en encontrarse conmigo. ¿No? No conociste el momento en que Dios vino a visitarte, dijo Jesús. Romanos 12, 1 y 2, texto conocido, ¿no? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, hablando del cuerpo, ¿no? La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿De qué está hablando? Del uso del cuerpo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pregunto, ¿por qué muchas veces no podemos conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Por qué? Porque no entregamos nuestros cuerpos como si fuese un sacrificio vivo y santo para el Señor. ¿Sí? Entonces, vieron que hay personas que preguntan, no en esta iglesia, en otras iglesias, mucha gente que dice, no sé qué pasa, yo voy a todas las reuniones, voy a todos los cultos, pero nunca puedo entender la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el cuerpo no está consagrado y Dios no va a meter su voluntad en un chiquero. Así de sencillo. A mí Dios no me habla, y no, Dios no va a poner sus palabras en un lugar sucio y contaminado. No lo va a hacer, olvídate. Aunque se lo clames de rodillas. Primera de Corintios 3:17. Ah, estaba ahí. ¿Y por qué estaba ahí? Si yo no lo había pasado todavía. Primera de Corintios 3:17 dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Bien, ahora ya entendimos por qué Dios le retó tanto al pueblo de Ezequiel, ¿no es cierto? Les pido que cierren sus ojos, pero solamente para que puedan dar una miradita hacia adentro. Si Dios quisiera, en realidad Dios quiere entrar hoy mismo en tu vida y habitarla. ¿Podría Dios hoy meterse en tu vida y disfrutar, cosa que yo no pude hacer en el auto de esa persona que me llevó a mí a casa el otro día? ¿Cómo está ese lugar que Dios quiere habitar?
¿Cuál es el cuidado que le estás dando? Cuando Dios dice que quiere habitar tu cuerpo, se refiere a todo tu cuerpo, todo tu ser. O sea, no sé, quizás nos quedamos con la idea de que Dios quiere habitar solamente nuestro corazón. Y el corazón está medio como que no sabemos bien dónde se ubica, ¿no? A veces hay personas que piensan que el corazón del que habla la Biblia es el corazón físico, entonces está acá, detrás del esternón. Otros no saben dónde ubicarlo. Pero la verdad es que cuando Dios dice que quiere habitar tu cuerpo, lo que está diciendo es que quiere habitarlo todo. Eso incluye la boca. Entonces tenemos que considerar, bueno, las palabras que habitan en mi boca, ¿son palabras que Dios diría? Eso incluye la mente, por donde atraviesan mis pensamientos. Eso incluye el lugar, que tampoco sabemos dónde está, pero donde se concentran las emociones. A veces ese lugar donde se concentran las emociones está lleno de enojo por días enteros, ¿no? A veces meses. Hay personas que guardan enojo durante años, rencores durante años, envidias durante años. Dios no puede venir a vivir ahí. No lo va a hacer. Así que lo que necesitamos hacer es empezar a limpiar la casa, ¿no? En 5 minutos no podríamos hacerlo. Vamos a orar ahora, vamos a hacer una oración ahora que quizá dure 5 minutos. Pero la verdad es que lo que deberíamos hacer es decir, en algún momento, y si es a partir de hoy mejor, voy a empezar a limpiar mi casa. ¿Viste como cuando vos decís voy a hacer una limpieza profunda y la casa es grande y tenés que arrancar, y a lo mejor no terminás ese mismo día, terminás al día siguiente y vas habitación por habitación, ¿no? Hasta que llegas al patio, al garage, ¿no? Y vas avanzando, avanzando, avanzando. Dios quiere habitar dentro nuestro, Dios quiere habitar dentro tuyo, pero no lo va a hacer si todavía en tu casa hay habitaciones, me refiero a tu cuerpo, hay habitaciones de tu cuerpo que no son dignas de que Él venga a vivir ahí. Empezá ese proceso ahora mismo y decirle a Dios en este momento lo más importante que le puedas decir: Señor, yo quiero que habites mi vida. Decirle: Señor, si andabas buscando un lugar donde vivir, yo te ofrezco mi vida. Si sabes que el lugar, que tu cuerpo no es el más adecuado para Dios hoy, decíselo también, porque además Él ya lo sabe, ¿no? Decirle: Señor, yo reconozco que en este mismo instante mi cuerpo no está en condiciones de recibirte, pero ya mismo me pongo a trabajar. Eso significa que estás haciendo un compromiso con Él. Me pongo a trabajar. Yo me determino hoy, decirle, yo me determino hoy a quitar pensamientos que no te gustan, que te molestan. Yo me determino a quitar palabras que no te gustan. Yo me determino a quitar actitudes que sé que no te agradan. Y que empiece hoy un tiempo de restauración de todo tu ser. Inclusive, como dijimos hoy al principio, ¿no? Tu cuerpo físico. Considera si hay cosas que haces usualmente o diariamente que afecten tu cuerpo físico, cosas que comes, cosas que bebes. Señor, queremos que encuentres en nosotros el lugar perfecto para habitar. Y cuando decimos perfecto, sabemos bien que tú conoces nuestras debilidades, pero que si consagramos nuestra vida
Y si la usamos solamente para servirte a ti, ese será el lugar perfecto. Hoy nos proponemos, Señor, que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean un lugar consagrado a Dios para adorarle y para servirte. Señor, nos proponemos que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean el lugar donde te guste habitar, para que así también contemos con tu presencia con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, a través de nosotros todo el tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, tómate un segundo más si necesitas hablar algo específico con Él. Si necesitas consagrar una sección, una parte específica de tu vida, decíselo: Señor, yo consagro esta parte de mi vida. Yo creo que el Espíritu Santo ha hablado y está ahora mismo hablando y aún amonestando. Proponete cada mañana, cuando comienza el día, que tu vida sea el lugar más agradable en el cual Dios quiera vivir. Amén. Amén. Vamos a preocuparnos por eso.